Hablemos de herramientas y gráficos entonces. Acá estamos, por ejemplo, en un gráfico de Bitcoin que simplemente tenemos que saber algunas cosas importantes para poder progresar en nuestra parte educativa y entender mejor las cosas. Cuando hablamos de gráfico, por un lado, tenemos que saber qué tipo de gráfico estamos mirando. Siempre que tenemos un gráfico vamos a tener un eje X y un eje Y, ¿sí? Como veíamos en matemática. En la parte de abajo vamos a ver tiempo. Vamos a ver el tiempo que va pasando a medida que el gráfico se va formando. Y en la parte de la derecha, ¿sí? Podemos ver directamente el precio. Entonces es tiempo versus precio, ¿sí? En ese caso, lo que estamos viendo es un gráfico de velas japonesas, se llama, que son justamente estas cajitas verdes y rojas, que tienen un cuerpo y tienen una línea o una mecha. Tenemos diferentes tipos de gráficos, y vamos acá a la parte superior, de barras, de velas japonesas, de velas hollow, de línea, de área y de Heikin-Ashi. Ustedes pueden usar la que más quieran y obviamente pueden investigar sobre cada una. Pero acá lo importante es que nosotros por convención utilizamos las velas japonesas. Las velas japonesas, entonces, como dijimos recién, se componen de un cuerpo, ¿sí? Y después tenemos algunas líneas o mechas que pueden estar o pueden no estar. ¿Qué significa esto? Que básicamente el cuerpo de la vela japonesa o la construcción de la vela japonesa empieza en donde comienza el cuerpo, siempre que estemos hablando de una vela alcista o verde. Cuando es una bajista es todo exactamente igual, pero al revés, ¿sí? Cuando hablamos de una vela alcista verde, lo que sucede es que el precio comienza justamente en la apertura del cuerpo, ¿sí? ¿Y por qué digo comienza? Porque la vela japonesa tiene un tiempo, y ese es el tiempo que tenemos definido acá al costado. En este caso tenemos puesto en 15. ¿Qué quiere decir eso? Que una vela japonesa dura exactamente 15 minutos. Si una vela japonesa dura exactamente 15 minutos, ¿cómo puede ser que tengamos todas estas partes en la vela? Bueno, justamente porque la vela tiene una apertura, un cierre, un máximo y un mínimo. Cuando tenemos todos estos factores, nosotros vamos a decir que esos 15 minutos de construcción de vela comienzan en la apertura. Y la apertura comienza en la parte inicial del cuerpo. Luego de eso, puede ser que el precio subió un poco, después bajó hasta este punto y después empezó a subir nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó cuando bajó hasta ese punto? ¿Qué fue lo que sucedió justamente en la parte baja? Lo que ha sucedido en la parte baja, ¿sí? Denme un segundo que borramos esto, así no nos confunde. Bien, ahí estamos. Decíamos, ¿qué pasó entonces cuando nos fuimos a la parte más baja? Vamos a borrar un par de cosas más. Ahí estamos. Bien, ahí regresamos. En la parte baja, lo que hizo el precio es formar un mínimo que representa la mecha. Esa mecha representa el mínimo al que llegó el precio en esos 15 minutos. Luego de eso, el precio siguió subiendo, como dijimos recién, sí, el precio siguió subiendo. Y, por ejemplo, llegó hasta el máximo que representa esto de acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si llegó hasta ese máximo, quiere decir que después bajó, porque finalmente terminó cerrando en el cierre del cuerpo de la vela final. Entonces, así es como se forma, digamos, una vela japonesa, por ejemplo, en este caso, en una gráfica de 15 minutos, ¿sí? En una gráfica de 15 minutos tendríamos la formación de la vela japonesa, justamente como lo acabo de explicar. ¿Y para qué nos sirve esto? Para entender justamente cómo funciona un gráfico de velas japonesas. Un gráfico de velas japonesas como el que vemos por acá, el que tenemos en Bitcoin, justamente se va formando, en este caso lo tengo puesto en 15 minutos, cada 15 minutos una vela japonesa. Si la vela japonesa cerró bajistas, va a aparecer en rojo, si cerró alcista, va a aparecer en verde. Si cerró bajista, quiere decir que el precio bajó desde donde empezó en esos 15 minutos. Y si cierra alcista, quiere decir que cerró más arriba del precio donde había empezado en esos 15 minutos.
Obviamente las temporalidades ustedes pueden cambiarlas desde un segundo hasta un mes, por ejemplo, pueden elegir la que quieran, depende de lo que estén tratando de hacer o lo que estén analizando, pero ese es el gráfico que más se utiliza por convención. Ahora, ¿qué herramientas tenemos más por acá? Evidentemente, más allá del tipo de gráficos que tenemos también, por ejemplo, un cruce, un punto, una flecha, un borrador, todo esto para dibujar en el gráfico y obviamente para poder analizar lo que querramos analizar. En el caso siguiente tenemos línea de tendencia, ángulo de tendencia, línea horizontal, rayo, línea vertical, flecha, un montón de cosas diferentes también como herramientas que podemos utilizar. Nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, línea de tendencia, línea horizontal, rayo horizontal, línea vertical, flecha, ¿sí? Pues si apretamos en la flecha, por ejemplo, vamos a poder dibujar directamente en la flecha y poder empezar a mostrar todo lo que queremos mostrar o indicar algún evento en específico en el gráfico. Ahora, si continuamos, vamos a tener un pincel para poder dibujar como nosotros querramos, como si fuese un paint. Y obviamente acá también en la parte de pincel tenemos un rectángulo, donde también podemos empezar a dibujar, por ejemplo, algún tipo de rectángulo si queremos marcar algo. Y también tenemos elipse, triángulo, diferentes tipos de formas. Después también podemos agregar texto, un texto común, un texto anclado, una nota, una leyenda, un globo, flechas, banderas. Luego tenemos diferentes figuras que se utilizan en el trading avanzado, como patrones, como también hombro, cabeza, hombro, ¿sí? O patrón de tres partes iguales, o ondas de Elliot, ciclos de onda menor, ciclo de onda de Elliot mayor, retrocesos, etc. Todo esto se ve por lo general en un curso intermedio o avanzado. Después tenemos posición larga y posición corta, que esta es la parte que más vamos a utilizar nosotros. Esto quiere decir que si nosotros ponemos posición larga y apretamos acá, se nos va a colocar como si fuese que nosotros abrimos una operación justamente en este precio de acá. La parte verde la podemos ir corriendo para ver cuánto estamos queriendo ganar con esta operación y la parte roja va a ser nuestro riesgo o nuestra pérdida aceptada. Que los dos tienen un porcentaje acá para que sepamos cuánto es ese porcentaje que va a impactar obviamente nuestra operación. Lo mismo en la parte de posición corta, simplemente apretamos y también tenemos la posición corta que esta vez está al revés, obviamente porque tenemos la pérdida hacia arriba y tenemos la ganancia hacia abajo porque corta es short o venta. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ir tanto para abajo como para arriba. ¿De qué nos sirve esto? Para simular, obviamente, visualmente una operación que queramos hacer para reconocer cuál es el riesgo que nosotros estamos asumiendo o dónde colocar nuestro stop loss o dónde colocar nuestro take profit. Luego tenemos un imán, ¿sí? Modo imán, que esto en realidad sirve para mantener el gráfico, digamos, en su lugar, que en realidad no nos sirve tanto. Permanecer en modo dibujo, bloquear todas las herramientas de dibujo y obviamente ocultar todos los dibujos. Eso es lo más importante que tenemos en cuanto a herramientas.